Ok, bienvenidos, bienvenidas todos y todas a esta sesión de la Universidad Socioambiental. Para aquellos cuya esta es su primera o una de sus primeras sesiones, les voy a hacer una pequeña introducción de la iniciativa. El objetivo de la Universidad Socioambiental es generar un espacio educativo y de reflexión ciudadana virtual abierto a todo público, nacional e internacional, respecto a diferentes materias socioambientales y los principales retos en el marco de la crisis ecológica y climática que hoy afecta a Chile y al mundo. La Universidad Socioambiental es organizada por la ONG FIMA y cuenta con el financiamiento de la Fundación Konrad Adenauer, quien la eligió durante el concurso realizado en la Semana del Clima 2019. En su realización cuenta con el apoyo de la sociedad civil por la acción climática. En total son 27 cursos con dos clases diferentes y consecutivas entre sí, las que están agrupadas en menciones. La clase de hoy es de la mención Gestión Sostenible del Agua. Se certificará la participación de aquellas personas que participen en el 70% o más de clases de una mención. Además, todas las clases serán grabadas y se subirán los videos a la página web del proyecto, www.usosambiental.cl. Para facilitar el correcto desarrollo de la clase y por la amplia convocatoria que tuvo el curso, debemos apagar las cámaras y silenciar los micrófonos. De todos modos, en todo momento estará habilitado el chat y lo estaremos revisando para contestar sus consultas. Sin más, los dejo con el profesor de la sesión de hoy, Matías Velázquez, de la Red de Estudios de Nueva Economía. Adelante, Matías. Gracias, Felipe. Eh, bueno, hola a todas, a todos y a todos. Como decía Felipe, mi nombre es Matías Velázquez, soy estudiante de Economía, voy en cuarto año. Como decía, también soy miembro de la Red de Estudios Nueva Economía y el día de hoy voy a hacer la segunda sesión de la presentación denominada Nuevas Fuentes de Agua para Chile. Así que gracias a todos por estar aquí y voy a partir. Ya, para contarles un poco la idea de lo que vamos a ver hoy. La idea es partir haciendo un contexto de lo que fue la primera sesión, ya hacer un breve repaso de las cosas más importantes que vimos, para posteriormente parar de nuevo en el análisis de medidas, acciones y soluciones que vimos la última vez y posteriormente pasar a un análisis de dos posibles escenarios o cuatro posibles escenarios en realidad de reuso de aguas residuales. Ese va a ser más que nada el foco de la nueva sesión, tanto en la región de Valparaíso como en la región de Coquimbo. Entonces, en primer lugar, vamos a contextualizar la presentación con el concepto de emergencia climática. Al igual que como lo hicimos la vez anterior, la idea es presentar cuándo nace el concepto de emergencia climática. Este fue utilizado por primera vez por un diario australiano, el diario The Age, el 23 de junio de 2016. Esta fue una carta que salió al Parlamento que decía: en las conversaciones sobre el clima en París, esto en la COP21 de ese año, los científicos y las personas de los estados insulares de baja altitud establecieron 1,5 grados Celsius de calentamiento como una línea roja que no debe cruzarse. Sin embargo, a principios de este año la temperatura promedio mundial se disparó más allá de los 1,6 grados. El futuro de la civilización humana y la supervivencia de los preciosos ecosistemas de los que dependemos ahora están en juego. Debemos comenzar la enorme tarea de reducir de manera segura el exceso de gases de efecto invernadero que ya se encuentran en la atmósfera. Esa fue la primera vez que se utilizó el contexto de emergencia climática. Posterior a esto, el año pasado, la frase emergencia climática fue destacada como la frase del año por Oxford Dictionaries, que es la editorial de la Universidad de Oxford, como la frase más citada en trabajos o investigaciones, o más buscada también se podría ver en esta editorial. Ya esta dice que es una situación en la que se requieren medidas urgentes para reducir o detener el cambio climático y evitar el daño ambiental potencialmente irreversible resultante de este proceso. Esta va a ser la definición en la cual nos vamos a basar para enfocar y contextualizar el trabajo, por dos razones. En primer lugar, porque indica el carácter situacional de las medidas que estamos tomando. Ya nos, eh, nos indica a entender que esta es una situación ya bastante compleja por lo tardía que se están tomando las medidas, y además no basta con tan solo tomar decisiones particulares. En segundo lugar, otro contexto es una definición un poco más semántica, una connotación más semántica. ¿Qué quiere decir esto?
Durante muchos años se ha utilizado el concepto de cambio climático, calentamiento global y ahora emergencia climática como sinónimo. ¿Cuál es la idea de esto? Nuevamente, al igual que en el carácter situacional de la situación, la idea es enfatizar en el carácter extremo que tienen las medidas que tenemos que tomar en estos momentos, dada la complejidad de los problemas a los cuales nos enfrentamos. Como habíamos mencionado, tenemos dos acuerdos muy importantes, hay muchos más, pero vamos a mencionar estos dos. El primero de ellos es el Acuerdo de París. Como les mencionaba, el Acuerdo de París fue una resolución que se tomó en la COP21 en el año 2015 en París, la cual tenía como objetivos principales plantear el objetivo de mantener la temperatura terrestre muy por debajo de los 2 grados Celsius en relación a los niveles preindustriales. ¿Por qué? Porque se consideraba que posterior o una alza en la temperatura superior a esto traería impactos sumamente devastadores para todos los ecosistemas marinos, terrestres, y que dependan del complejo equilibrio ecosistémico que se vería afectado. También tenemos el Acuerdo de Escazú. El Acuerdo de Escazú tiene relevancia más a nivel local, más a nivel regional, y es un tratado que se tramitó entre los años 2012 y 2018, donde Chile fue uno de los países líderes en su, en su ejecución, ¿ya? Pero paradójicamente, cuando este acuerdo estaba listo para ser firmado, la presidencia chilena se restó, puesto que se suponía ponía en peligro la soberanía de nuestro país en una serie de materias medioambientales. ¿Ya? La importancia de este acuerdo radica en que es un garante de la democracia ambiental y además supone una serie de medidas en favor de los defensores medioambientales, de los trámites legales que se tienen que realizar en relación al impacto ambiental de los proyectos futuros, a las consultas ciudadanas ante estos proyectos y una serie de otras medidas que en estos momentos en Chile no es una obligación realizar, puesto que aún no se ha adscrito este tratado. ¿Qué pasa con Chile? Bueno, tenemos el caso de la laguna de Culeo, que es un caso ya bastante conocido por todo a nivel nacional, pero que el año 2019 fue foco de una campaña de Greenpeace. Esto enfocándolo en que la laguna de Culeo ha sido uno de los mayores catástrofes a nivel mundial de lo que significa la crisis hídrica. Tanto por el aumento de la demanda como por la disminución de las lluvias, la laguna de Culeo en tan solo 10 años se secó, lo que trajo una serie de problemas tanto para las personas que se asentaban cerca de este sector como también para las actividades productivas que se planeaban desarrollar. Otro caso que es muy conocido es el caso de Petorca. Esta fotografía fue extraída de una presentación de Rodrigo Mundaca de hace 2 años, en la cual que podemos apreciar eh, claramente una rivalidad en este sector. Ya tenemos un sector residencial que se ve afectado por una sequía que lleva muchos años presente en la zona, en desmedro de el agua acumulada en piscinas y también zonas agrícolas, especialmente de paltas, que están rebosando en fruto. ¿Ya? ¿Cuál es la problemática aquí? Que se asegura el derecho al agua para los fines empresariales, pero no para los fines residenciales. ¿Ya? La gente en Petorca específicamente tiene que abastecerse con camiones de aljibe durante casi la gran mayoría del año, lo cual supone una serie de contradicciones en lo cual debería ser un derecho fundamental para todas las personas. De esta manera podemos hablar ya de mega sequía. ¿Qué vamos a entender como mega sequía? Lo vamos a entender, al menos en nuestro país, en este contexto, como un déficit de precipitaciones sin precedentes durante el último milenio. ¿Cómo se evidencia esta mega sequía? En, eh, en 3 dimensiones. Partiendo por la premisa de que con mega sequía nos vamos a referir a comunas que se encuentren con decretos de escasez hídrica, ya comunas declaradas por el Estado como zonas de escasez hídrica en base a los datos de las precipitaciones anuales en relación a los años anteriores, en base a los caudales actuales de los ríos y en base a las condiciones que presenten los acuíferos de la zona. Acá tenemos dos infografías, dos especies de mapas que nos permiten ilustrar los dos primeros conceptos que les mencionaba. El de la izquierda es un mapa desde la primera región hasta la onceava, que nos muestra la relación entre el déficit o el superávit de precipitaciones en las diferentes zonas. Podemos ver que desde la
tercera región hacia el sur tenemos un marcado déficit de precipitaciones, mientras que a la zona norte de nuestro país tenemos un marcado superávit, ya lo cual igual es un poco contradictorio, puesto que la zona norte de nuestro país es una zona mucho más desértica, mucho más árida que las zonas de abajo, ya lo cual también es atribuible a los efectos del cambio climático. Respecto a la segunda infografía, la de la derecha, no es tan clara como la primera, pero también nos deja de manifiesto una zona crítica que puede ser la zona central del país, en donde los caudales de los principales acuíferos del país se han visto disminuidos en cerca de un 60%, específicamente la región de Valparaíso, la región metropolitana y la región de O'Higgins. En último lugar, el último concepto que les mencionaba era la condición de los acuíferos. Acá podemos apreciar situaciones un poco más diferentes entre los diferentes acuíferos que pudimos recabar. Y sin embargo, la situación es no tan clara en todos los acuíferos. Ya tenemos algunos casos, por ejemplo, Santa Juana o Recoleta, o la Recoleta, en donde la capacidad está cercana al tope máximo. No es la dinámica que presentan todos. Recordemos que eh, si el gráfico de torta estuviera completamente en celeste, o en celeste más brillante, por decirlo así, esta sería la capacidad máxima e histórica con la que los habitantes de esta localidad han contado con el agua, es decir, la capacidad histórica con la que las personas están acostumbradas a realizar toda su actividad, la cual es preocupante que en los acuíferos de mayor tamaño, sea la laguna del Laja, la laguna del Maule o Colbún, eh, esta capacidad está disminuyendo progresivamente. Ese fue más o menos el análisis que hicimos del documento de transición hídrica, que fue el primer documento que utilizamos en la sesión anterior, donde también podíamos evidenciar las problemáticas que esto traía para el país, ¿ya? Esto era una presentación mucho más larga, acá vamos a recabar los puntos más importantes y me quiero detener un momento aquí para que apreciemos dos elementos. El primer elemento tiene que ver con la naturaleza de las problemáticas de brecha y riesgo hídrico, principalmente las tres más importantes: la gestión hídrica y gobernanza, el aumento de la demanda en el agua y la contaminación del agua, las cuales pueden ser atribuibles fácilmente a factores antrópicos, es decir, a elementos que son relacionados o son causados directamente por el hombre. Recordemos también que este análisis fue basado en 6 cuencas. Analizamos 6 cuencas para realizar estas investigaciones, las cuales eran la cuenca del río Copiapó, la cuenca del río Aconcagua, la cuenca del río Lebu, del río Maipo, del río Maule y del río Báquer, que representan estas tres figuras que tenemos acá arriba. Tenemos un problema que es asociado a la gestión deficiente del recurso hídrico. ¿Ya? En las 6 cuencas que les mencionaba es un problema que está presente. Por otro lado, estos dos problemas están presentes en 5 de las 6 cuencas. Uno de ellos tiene relación con las restricciones al desarrollo agrícola de la zona, y otro tiene relación con las deficiencias o insuficiencias futuras o presentes de la demanda potable por agua a nivel urbano o rural. ¿Qué podemos hacer o qué debemos hacer? En base a qué ejes debemos tomar las soluciones o las acciones pertinentes, en base a 4 ejes principales. El primero es gestión e institucionalidad del agua. El segundo, conservación y protección del ecosistema hídrico. El tercero, eficiencia y uso estratégico del recurso hídrico. Y en cuarto lugar, la migración e incorporación de nuevas fuentes de agua. Es a través de estos 4 elementos, de estos 4 ejes, que pudimos realizar un análisis en 4 ejes. Ya el primero de estos ejes era análisis de costo de inversión referencial. El segundo era un análisis regulatorio e institucional. El tercero, un análisis ambiental. Y el cuarto, un análisis social. Voy a proceder a explicar rápidamente en qué consistía cada uno de estos. El primer análisis de costo tenía en cuenta la producción y la recuperación de metros cúbicos de agua por segundo en relación a la inversión realizada con estas diferentes medidas. Estas diferentes medidas involucran recuperación mediante la recarga superficial de acuíferos, por ejemplo, la recuperación de los ríos, riberas, humedales y todo tipo de acuíferos, revisando cuando vayamos viendo esto. En segundo lugar, teníamos un análisis regulatorio institucional, el cual se basaba en presentar cuál debía ser el plazo
mediano o el plazo idóneo para la implementación de estas políticas. Aquellos que presenten un plazo corto de implementación consistían en aquellas medidas que únicamente mediante las decisiones de los individuos involucrados podían ser llevadas a cabo. El plazo mediano estaba sujeto a permisos o decisiones particulares de ciertas autoridades, lo cual demoraba un poco los trámites. Posterior a esto, aquellos que sean considerados de largo plazo de implementación tenían relación con estudios complejos a realizar acerca de las medidas de impacto que tengan estos mecanismos en los entornos, ¿ya? Estudios de más de 2 años, por ejemplo, complejos acuerdos entre comunidades o también cambios en las políticas públicas relativas. El análisis ambiental tenía dos ejes, un eje hacia la derecha y un eje hacia la izquierda. El eje hacia la derecha es claro, aquellos que posean contribución baja, mediana o alta hacia los ecosistemas, hacia la recuperación de los hábitats, hacia la recuperación y el apoyo a los procesos hidrológicos, iba a tener un alto aporte de valor ambiental. Mientras que aquellos que se vayan hacia el lado izquierdo tenían que ver con impactos negativos sobre el aire, sobre el suelo o sobre el agua, por ejemplo, que debían ser mitigados o compensados posterior a la implementación de estas nuevas fuentes de recuperación de agua. En último lugar, el análisis social nos presentaba cuál era la potencialidad de presentar conflictos entre los diferentes actores involucrados. Dígase conflictos sociales, dígase rechazo de las comunidades aledañas a los lugares donde se implementen estas medidas o los beneficios limitados que pudieran tener estos proyectos. Es así que construimos un índice, el cual nos daba el atractivo medio de todas estas diferentes medidas que les comentaba. Me faltó comentar los diferentes colores que tenemos acá, celeste, calipso o azul, tienen que ver con el volumen de cobertura de brecha hídrica que tengan estas diferentes medidas. Ya podemos ver que eh, independiente del análisis, el color que tenga cada uno de los diferentes tratamientos va a ser el mismo. Por ejemplo, el embalse por acumulación de agua siempre va a ser celeste, ¿ya? De esta manera podemos separar y podemos ver cuáles son más atractivos según el tipo o el volumen de cobertura que nos entregue. De esta manera, el índice está conformado por un factor común de 10, donde se restan los costos de inversión referencial, donde se restan el plazo de implementación, se resta el nivel de complejidad social y el aporte al valor ambiental aumenta el atractivo. Tenemos, por ejemplo, la recuperación de los ríos, riberas, humedales, bofedales, estuarios y todo tipo de acuíferos. También la reforestación y forestación de las cuencas y los sistemas de filtración urbana. Y en los mecanismos que provean de un alto volumen de estas aguas ya no son un problema que necesite solución, sino que son parte de una solución a los retos que enfrentan las sociedades actuales. ¿Qué otros antecedentes hemos podido recabar del cambio climático en Chile?
podemos apreciar aumentos en la temperatura, aumentos de cerca de 0,5 grados Celsius para las zonas sures y australes y cerca de 1,5 grados para las zonas del norte grande y los altiplanos. Un descenso en las precipitaciones, disminuciones significativas tanto en la zona centro del país como también en las zonas más extremas, dígase la zona sur austral y la zona del norte chico. Que tenemos también una mayor frecuencia en los eventos climáticos extremos, ¿ya? Tenemos que se espera un aumento en los eventos de sequía, especialmente durante la segunda mitad del siglo XXI, proyectándose hacia fines de siglo una ocurrencia de más de 10 veces en 30 años de las que actualmente podemos evidenciar. Pasando al primer análisis que les comentaba, vamos a ver un posible análisis de reuso en la región de Coquimbo. Para lo que, en primer lugar, vamos a analizar cuáles son las características propias de esta región. Tenemos que cerca del 82% del consumo de agua en esta región es para fines agrícolas. Tenemos que estos sistemas agrícolas tienen poca tecnificación en los sistemas de riego y además una geografía propia de la región que impide la implementación de soluciones a largo plazo para el apaleamiento de estas necesidades. Tenemos que reportes en la región de Coquimbo indican que las precipitaciones han disminuido un 30%, aumentando aumentando la frecuencia de los periodos de sequía, una duración de 3 a 6 años por vez. Tenemos también un déficit en los caudales de los ríos, los cuales son paliados según las épocas de intensas lluvias o de bajas lluvias. ¿Ya? Podemos ver que en épocas donde hay intensas lluvias los caudales pueden subir, lo cual también supone un problema, puesto que la erosión de los suelos impide una... ¿ya? Y también tenemos que una gran mayoría de los embalses tienen una merma en su almacenamiento total. ¿Qué más tenemos? Tenemos que entre la región de Valparaíso y Coquimbo, estas dos concentran cerca del 50% de las descargas de emisarios submarinos. ¿Qué son estos emisarios? Los emisarios submarinos son una de las tres formas en las cuales las aguas residuales son tratadas. Tenemos las plantas de tratamiento de aguas servidas rurales y urbanas, las cuales desde ahora para mayor facilidad denominaremos simplemente PTAs, urbanas y rurales. ¿Ya? En la región de Coquimbo tenemos tres emisarios submarinos, que corresponden a uno en Los Vilos, uno en La Serena y uno en Coquimbo. Tenemos que las plantas de tratamiento de aguas servidas urbanas no presentan mayores problemas en la administración de agua potable, puesto que la concentración poblacional de la región se concentra en estos focos urbanos. Ya tenemos tipos de plantas que actúan con sistemas de lodo activados, con lagunas aireadas, con lombrifiltro, etc. El problema lo encontramos acá, en la administración de las plantas de tratamiento de aguas rurales, o sea, de aguas servidas rurales. ¿Qué pasa acá? Tenemos que casi todos los sistemas de tratamiento, excepto uno, son a través del método de lodo activado. ¿Qué es un sistema de lodo activado? Es un sistema en el cual un cultivo bacteriano metaboliza como nutrientes los contaminantes biológicos del agua. Es decir, absorben como nutrientes los desechos provocados por las personas y posterior a esta absorción tenemos agua ya tratada, no necesariamente con la capacidad óptima para el consumo humano, pero sí agua que podría ser destinada al riego de diferentes tipos de cosechas, diferentes tipos de cultivos, que más adelante les voy a mandar un poco más en ese tema. ¿Ya? Antes de seguir, me gustaría incorporar un nuevo término, que es la huella hídrica que presentan estas diferentes zonas geográficas. La huella hídrica la podemos separar en tres elementos: una huella hídrica azul, una huella hídrica verde y una huella hídrica gris. La huella hídrica azul se refiere al volumen de agua fresca que no retorna al ambiente de donde se extrajo, por los diferentes procesos, sea evaporación, sea incorporación de agua en los productos o simplemente agua que se va hacia otro afluente o hacia otro tipo de acuífero. La huella hídrica verde corresponde a agua que queda temporalmente almacenada en la parte superficial del suelo o en la vegetación que eventualmente se evapora. Y la huella hídrica gris es un indicador de la contaminación del agua fresca. Ya quiere decir al volumen de agua que se requeriría para asimilar la carga contaminante de una descarga hasta el nivel acorde a los estándares ambientales.
La suma de estos tres indicadores nos va a entregar la huella hídrica total del área o el sistema en estudio. En este caso particular, en la región de Coquimbo, la huella hídrica está conformada por un 73% de la huella hídrica azul, un 24% de la huella hídrica gris y un 3% de la huella hídrica verde. Y dicho esto, podemos pasar a la composición, la distribución que tienen las PTAs rurales, que son las que vamos a estudiar en este momento, en la región de Coquimbo. Podemos ver una clara concentración de estas hacia la zona de la provincia del Limarí, ya donde tenemos que la comuna de Ovalle es la que concentra mayor cantidad de estas, seguido por la provincia del Elqui y por último lugar la provincia del Choapa. Sobre el estado de estas diferentes plantas, tenemos que es bastante eh, diferente entre todas ellas, ¿ya? Tenemos algunas buenas, como en el caso de Ovalle, tenemos unas buenas como en el caso de la CN, tenemos algunas con estándares de funcionamiento más o menos nuevos, como podría ser en Vicuña, en Illapel, por ejemplo. En Salamanca, por ejemplo, tenemos un caso en el que se están construyendo o están en construcción, o sea, o están en licitación estas plantas, y así sucesivamente. Tenemos que la gran mayoría de las plantas que están en buen funcionamiento son administradas por APRs, que son comités de agua potable rural, mientras que gran cantidad de las que están fuera de operación o están con operaciones regulares o malas, estaban en control municipal. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos como factor clave la capacidad de los operadores y la voluntad de estos en poner su esfuerzo en el correcto funcionamiento de estos sistemas. Es de este modo que tenemos como ejemplo que la idea es detenernos un poco en este punto, la planta de Cerrillos de Tamaya, que es la primera planta de tratamiento de aguas residuales que se instaló en Chile. Esta se instaló el 2 de enero de 2018 y es considerada una solución ambientalmente amigable por dos motivos. En primer lugar, porque reduce el impacto negativo de la extracción de la extracción de agua de cuerpos naturales de agua. Y en segundo lugar, porque también disminuye la descarga de aguas residuales a los mismos cauces, ya con el material contaminante del que le hablaba. ¿Cómo son fiscalizadas estas plantas? Por tres entidades. En primer lugar, por la Superintendencia de Servicios Sanitarios, en segundo lugar, por el Ministerio de Salud y en último lugar, por la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales del Ministerio de Obras Públicas. ¿Cómo funciona esta planta de tratamiento? Es una planta, como les comentaba, de lodo activado, donde un cultivo de bacterias metaboliza los contaminantes de las aguas y después extrae como producto aguas limpias de estos contaminantes. Acá tenemos el tanque de acumulación utilizado para la acumulación del agua, el cual se debe encontrar por temas logísticos cerca de los terrenos hacia donde vayan a ser dirigidas las aguas. ¿Cómo funciona esto? La planta de tratamiento de aguas servidas hace un acuerdo con algún agricultor que necesite de esta agua, todo en el contexto de sequía, de tal manera que cierta parte de las utilidades extraídas por las cosechas de estos agricultores van a parar a las arcas de los comités de agua potable, ya de los comités de la APR. De tal manera que estos dineros puedan ser reinvertidos en las mismas APR o posteriormente se pueda generar mayor infraestructura y se puedan ampliar estos convenios con otros agricultores. Estos fueron los costos que se estimaron para determinar cuáles iban a ser los cultivos por los cuales se iba a licitar esta planta de tratamiento y se decidió que la alfalfa era, era aquella cosecha que traería los mejores réditos posterior a los tratamientos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tenía bajos costos, si bien los ingresos no eran tan altos como por ejemplo en los nogales o en las paltas, podían ser fácilmente reinvertidos y no requerían tanta implementación de infraestructura. ¿Ya? Además de que servía como forraje para distintos tipos de animales. Y acá tenemos el análisis económico de las ganancias que se estimaron en base a la comercialización de la alfalfa. Tenemos que los 2 primeros años tenemos cifras negativas producto de la inversión en sistemas de riego y sistemas eléctricos,
pero posteriormente en el tercer año ya la inversión sería recuperada para en el cuarto y el quinto año obtener ganancias. Posterior a esto nos vamos a ir un poco más hacia el sur, vamos a analizar qué pasa con la quinta región y los escenarios de reuso en esta región. Aquí, si bien recién nos enfocamos en cómo sería una reutilización, o sea, un reuso de las aguas residuales en las PTAs rurales, acá nos vamos a concentrar básicamente en cómo sería la recuperación a través de emisarios submarinos. Tenemos como elemento importante en esta región, la región de Valparaíso concentra cerca del 50% de la superficie nacional para el cultivo de palta, por ejemplo, lo cual involucra que cerca del 80% del consumo de agua de la región sea o se lo lleve el sector agrícola. ¿Cuál es la oferta de aguas residuales que tenemos en la región? Tenemos 64% emisario submarino, 32% PTAs urbanas y 4% PTAs rurales. A diferencia en la región de Coquimbo, donde teníamos solamente 3 emisarios, acá tenemos 9, los cuales poseen diferentes capacidades de recolección o su cauce de agua es mucho mayor. Entre algunos de ellos tenemos la planta de Quintero, de Concón, de Higuerilla, Dos Norte, Loma Larga, Algarrobo, El Tabo, Cartagena y San Antonio, donde por lejos la que más cauce o caudal posee es la de Loma Larga con 47,8 miles de millones de metros cúbicos de agua al año. Estas son mediciones anuales. Aquí tenemos también en la región de Valparaíso, tenemos una baja tecnificación de los riegos, lo cual supone un problema también para paliar la escasez hídrica que tenemos en la zona. Acá tenemos una comparación del consumo de agua actual en la región de Valparaíso por comuna y provincia con las tecnologías de riego existentes y en caso de que existiera solamente riego por goteo, identificando obviamente todas las complejidades que supone esta tecnificación en todos los cultivos. Es simplemente para tener una idea del potencial que se está perdiendo, ¿ya? Donde tenemos las diferentes localidades y tenemos los millones de metros cúbicos de agua que son gastados al año en únicamente sistemas de regadío. Tenemos que si se usara riego por goteo en todos los cultivos, sobraría un 34% de toda la demanda agrícola de la región. Ya, esto sería la demanda agrícola. Si lo extrapolamos a la demanda hídrica regional, supliría cerca del 27% de este déficit. ¿Qué podemos hacer después de esto? Podemos poner sobre la mesa 3 escenarios de reuso. ¿Por qué estos 3 escenarios? Fueron los modelos más atractivos a la hora de tomar como elementos la conducción del agua, el tratamiento que ésta requiera y la distribución final hacia los consumidores entre todas las localidades de la quinta región. Vamos a analizar el caso de Casablanca, vamos a analizar el caso de Quillota y también el caso de Petorca. En Casablanca tenemos 3 embalses de la comuna que están secos desde hace 10 años. Y el cuarto embalse sobrevive con aguas de napas subterráneas que cada vez son explotadas a mayor profundidad. En el caso de Quillota tenemos que el impacto de incluir una nueva fuente de agua al territorio podría traducirse en mantener o aumentar incluso las superficies cultivadas para entregar seguridad hídrica a la zona. El caso de Petorca, tenemos que utilizando el caudal disponible de aguas residuales se podría suplir cerca del 50% de la demanda hídrica del sector agrícola de la provincia. ¿Cuáles son los elementos más importantes a la hora de establecer estos modelos? Uno es la construcción de nuevas plantas de tratamiento de aguas, debido a que el tratamiento que poseen los emisarios submarinos es un tratamiento sumamente básico, ya por la naturaleza del sistema, ya cuando el emisario submarino toma el agua residual desde las plantas de tratamiento y la lleva hacia las profundidades del océano, se entiende que por la diferencia en densidad y también la diferencia em, en cantidad, las partículas contaminantes se dispersarían dentro de todo este gran cantidad de agua, pero no por eso se eliminarían, ya lo cual también involucra un impacto negativo sobre los ecosistemas donde llegan estos emisarios. También tenemos como elemento importante una capacidad importante de almacenamiento que tenemos que tener cerca de estas comunidades, ¿ya? Para el caso de Casablanca, tenemos una propuesta, se elaboró una propuesta que involucra 2 elementos importantes.
El primero de ellos es la recopilación de las aguas del hemisferio submarino, que podemos ver acá como la línea celeste, donde a través de 4 hemisferios submarinos, Algarrobo, El Tabo, Cartagena y San Antonio, eh, se tomará esa agua y se deberá construir una planta de tratamiento de aguas servidas, que sería el punto verde, la estrella verde. ¿Para qué? Para que con esta planta podamos tratar nuevamente el agua o previamente, dependiendo de la ubicación en la que se encuentre esta, y después esta agua se pueda almacenar en el embalse Lobo Valle, donde se acumulará y posteriormente se eh, distribuirá a los potenciales usuarios beneficiarios. ¿Cuáles son los elementos positivos? Que estas plantas están construidas, menos este embalse, que es una de las inversiones en infraestructura más importantes. El valor o aquel elemento que sería el menos provechoso sería la construcción de la nueva planta de tratamiento. En segundo lugar, tenemos el caso de Quillota. ¿Qué involucra esto? Involucra, al igual que en el caso anterior, una construcción de una nueva planta de tratamiento, la cual tiene como finalidad eliminar la mayor cantidad de los patógenos que no se eliminaron en el primer tratamiento, para posteriormente almacenar esto en algún acuífero. En este lugar no tenemos, como era en el caso anterior, un embalse, por lo que deberemos utilizar la capacidad de almacenamiento del embalse de Lobo, puesto que la infraestructura de la provincia es mucho menor. De esta manera tendríamos que recorrer eh, cerca de 43 kilómetros hasta llegar a este. En último lugar, tenemos el caso de Petorca, donde es el escenario más complicado por dos elementos. En primer lugar, al igual que en todos los anteriores, necesitaríamos la construcción de una PTA eh, para poder, eh, para poder tratar esta agua antes de ser almacenada, ¿ya? Pero posteriormente, dado que Las Palmas, que es el embalse que estaría ubicado en esta parte del mapa, para almacenar esta agua y posteriormente distribuir. ¿Cuál es el problema? Que este embalse aún no está construido. Durante el año en que se hizo este estudio, que fue en el 2015, era un proyecto, y durante el año 2017 este entró en licitación, ¿ya? Pero es un embalse que ya está programada su construcción y se puede contar con él para establecer este tipo de proyectos. Este también es uno de los tres casos, es uno de los menos favorables, porque eh, la distancia que debe recorrer el agua tratada antes de llegar al embalse es muy grande. Ya es una ruta que tiene 174 kilómetros, que implica una inversión de 174 kilómetros en cañerías o acueductos que lleven el agua desde una altura de 0 metros de nivel del mar hacia una altura posterior. No manejo bien la cifra, la cantidad o la altitud a la que se encuentra este embalse, pero los costos son mucho mayores en este caso, puesto que tampoco se encuentra cercano a la costa. De esta manera podemos tener, en último lugar, ¿es beneficioso en bastantes áreas? Sí. En el área agrícola supondría un aumento del PIB del 1,7% del nivel regional, en la industria un 6,2 potencial y en la minería un 13,6 potencial. Ya recordemos que todas estas medidas no son complementarias entre sí, es decir, no podemos pretender entregar la misma capacidad de agua a eh, estos tres sectores al mismo tiempo, pero sí podemos ver cuáles son los más necesitados, cuáles son los planes más factibles, teniendo un potencial de creación de empleo de 83.000 puestos, si es que estos son dedicados o si son financiados hacia el sector de la minería, o 18.000 empleos si es que estos son dirigidos hacia el sector agrícola, ¿ya? Teniendo en cuenta una serie de otros elementos para ver cuáles son los beneficios y los contras de llevar los recursos a un sector y no al otro. Y por último lugar, a modo de resumen, tenemos que el caso de Petorca, si bien junto con el caso de Quillota
es uno de los que recupera mayor cantidad de miles de millones de metros cúbicos al año. Tiene una complejidad de que es la ruta más larga que deberíamos recorrer. Ya son 175 kilómetros en relación a los 43 kilómetros. Recordemos que estas inversiones no son excluyentes entre sí. ¿Ya? Se puede establecer uno, dos o incluso los tres proyectos dependiendo de las capacidades y también de las intenciones que tengan las autoridades. ¿Ya? Eh, Otro elemento importante a considerar aquí es quién asumirá estas inversiones. Si las hacen las agrupaciones cooperativas de vecinos agrícolas, por ejemplo, se hace mucho más difícil conseguir los fondos para que estas inversiones y proyectos puedan ser llevados a cabo. No así cuando estos son licitados o es directamente el Estado el cual se pone con el dinero para generar estos proyectos y así suplir o ayudar a combatir los efectos que produce la crisis hídrica y la sequía en estas diferentes regiones. Eso sería básicamente la presentación de hoy. No sé si recuerdan que la presentación anterior eh, les propuse como idea que ustedes también pudieran traer ideas donde en sus propios territorios pudieran implementarse este tipo de iniciativas. Si es así, podemos conversarla y si no, queda abierto el espacio para consultas. Muchas gracias, Matías, por tu excelente presentación y qué bueno que tenemos tiempo para conversar y para responder dudas. Em, no hubieron demasiadas dudas en el chat, así que me parece que aprovechemos el tiempo que tenemos y levantemos la mano y abramos los micrófonos en el fondo. Para levantar la mano, tienen que apretar la pestaña que está abajo que se llama participantes y en donde aparece su nombre, apretan el botón más y hay una opción para levantar la mano, ¿ya? Y en la misma pestaña de participantes también cuando se le abre esa ventana. Entonces, los invito a los participantes, a los asistentes, a levantar la mano y que puedan hacerle sus preguntas directamente a Matías. María Isidora tiene la mano levantada. Adelante, María Isidora. ¿Aló? Ahí Hola. sí. Hola, buenas noches. Con respecto al proyecto de Petorca, quisiera preguntar, ¿por qué hablan de construir una carretera para llegar al embalse? ¿Es más barato construirla que hacer otro embalse más cercano? ¿O es porque no hay un espacio donde realizarlo? Eh, Según lo que entiendo, no soy experto mucho en esos temas de embalse. La complejidad respecto al tema de los embalses es la capacidad que tengan los suelos de absorber estas cantidades de agua, ¿ya? Cuando se habla de embalses, yo antes igual pensaba que era como una piscina muy grande, por ejemplo, pero son eh, construcciones, comillas, naturales que almacenan el agua. Ya quiere decir Mm, laguna o lago seco o que tienen una capacidad disminuida de acumulación de agua. La idea de construir un embalse nuevo también es posible, pero los costos de mantener estos también son mayores. Por lo tanto, la idea de una carretera, que en realidad no es una carretera como tal, sino que es un acueducto, eh, propone llevar esta agua nueva, o sea, agua nueva, agua tratada desde los lugares de tratamiento hacia los embalses ya existentes. ¿Por qué? Porque si se encontrara, por ejemplo, un hoyo o una cuneta bastante grande, no sabemos si el agua, o sea, disculpa, si la tierra tiene la capacidad de absorción correcta para que están existentes abajo de esos terrenos absorban el agua y se vayan a llenar o como sea que se comporte el territorio en ese sector entiendo, entonces sería como más seguro. también, porque hay problemas con la erosión del agua también. Quiere decir Claro. que si juntamos mucha cantidad de agua en un territorio que no es apto para esto, podría ser más propicio el terreno para generar inundaciones o que estos mismos embalses se desborden y puedan generar aluviones, aludes, lo cual sería un problema sumamente grande si pretendemos construir esto mucho más cerca de las localidades. Chita, mansa carretera. Gracias. Muchas gracias, María Isidora, por tu consulta. Si hay más preguntas, los invito a levantar la mano.
por la plataforma, ya que no puedo ver todas las cámaras. ¿Alguna otra consulta para Matías respecto a la presentación? Dale, Héctor. Pregunta o comentario. No te escuchamos, Héctor. Pero estás Hola, que no me había. Disculpa. Ahí sí. Sí, hola, buenas noches. Gracias, Matías, por la presentación. Quisiera preguntarle, a ver, qué en función de su trabajo, ¿qué ha averiguado? Porque cuando la Fundación Chile presentó el estudio de reutilización de agua servida de emisario, en aquel momento me acuerdo que había una representante del Ministerio de Economía, no, me parece que el primer gobierno de Chile, el tema para economía era que no daban los números. Y básicamente porque el sector privado aún no le cuadraba la rentabilidad de corto plazo, la que buscan siempre. Ahora que ha cambiado un poco el escenario y el tema de escasez hídrica está más patente, hay condiciones más políticas para justificarlo. ¿Qué ha visto en el escenario del mercado respecto a la posibilidad de viabilizar no solamente los números, sino en el aspecto de asegurar el asentamiento urbano, la zona costera de la Quinta Región, y el asentamiento urbano interior? No vamos a entrar solamente en temas de acciones de agua, que es otro tema, pero ¿cómo ha cambiado un poco el escenario para que justificar una inversión de este tipo, no solamente los números financieros de la rentabilidad de un negocio exportador de corto plazo, que era lo que se discutía en Viña y Palta en aquellos momentos? ¿Qué sabe él de esos aspectos? Gracias. Gracias, Héctor, por la acotación. Sobre comentarios como sumamente técnicos, en realidad desconozco los nuevos elementos que se hayan plasmado durante todos estos años, pero sin embargo creo que la mayoría de estos proyectos no requieren únicamente un análisis financiero de la rentabilidad de los productos. ¿A qué me refiero? Que la mayoría de los elementos de los proyectos que han podido construirse han tenido participación tanto local, dígase de los agricultores, dígase de las comunidades cercanas, como también de los grupos de inversores, como también de las intendencias, como también de las como también de las alcaldías de los mismos sectores. Entonces, ¿cuáles elementos yo creo que han cambiado? El tema de la sequía se ha puesto mucho más en la palestra. Creo que también se ha enfatizado también en que es necesaria una nueva institucionalidad del agua. No es suficiente con los elementos que teníamos hace algunos años. Tenemos un escenario en el cual la institucionalidad del agua, que es una institucionalidad, a mi juicio, muy muy deficiente en torno a todas las facultades que podría tener, ha ido cambiando. Se han generado nuevos ministerios, como por ejemplo el Ministerio de Ciencia, que también tiene incidencia en estos elementos, a través de la incorporación de estudios más complejos, a través de la incorporación de nuevos expertos que puedan influir en todo este tipo de discusiones. Ya creo que hay una serie de otros elementos que aún no se han tocado, que son discusiones muy importantes. Ahora estaba leyendo también tu comentario en el chat. Creo que también es importante enfatizar bien hacia qué vamos a querer destinar este tipo de recursos. Si vamos a producir frutas para la exportación y generar únicamente renta, o si vamos a generar elementos que puedan sostener poblaciones, elementos que puedan servir para las mismas localidades, y quiénes se van a hacer, o sea, no voy a decir quiénes se van a hacer ricos, porque la idea no es hacer rico a alguien, sino que a dónde van a ir a parar las utilidades y cómo las vamos a reinvertir en este tipo de proyectos. Creo que es una discusión que se debería dar, que aún no se está dando al nivel que yo esperaría, pero que los elementos están y las investigaciones se han hecho durante este tiempo. Muchas gracias, Matías. Ernesto también tiene la mano levantada. ¿Ernesto? Ernesto creo que igual tiene la mano levantada. Sí, estoy con falla de internet. Adelante, Sí. Ernesto. ¿Me escuchan?
Sí, hola, bueno, voy a tratar de ser breve en honor al tiempo, ¿ya? En primer lugar, muchas gracias por toda la información compartida aquí en esta instancia. Me parece muy relevante, muy importante, así que muchas gracias. Lamentablemente no pude agarrar la clase desde el principio por un tema laboral de horario, digamos, y es posible que la pregunta que vaya a hacer ya haya sido como abordada en la exposición, y si es así, bueno, pido las disculpas del caso, pero prefiero preguntarla para no quedarme con las dudas. He visto que parte o gran parte de la exposición está centrada, digamos, en proyectos que son de una envergadura grande, a nivel, digamos, que el volumen de agua que se tratan son grandísimos. Y, mi pregunta va en relación a, en primer lugar, saber si es que existen instancias, alguna modalidad de proyecto que permita implementar todos estos conocimientos y estas técnicas de reutilización de agua en comunidades más pequeñas. Y para aterrizar bien la pregunta, pongo el caso de que yo vivo en una comunidad que está en la comuna de Hijuelas. Esta comunidad en realidad está planteada como una reserva ecológica, pero que en resumidas cuentas es más bien un condominio que está emplazado dentro de lo que es llamado una reserva ecológica, y ahí tenemos el fantasma permanente de la escasez de agua. Si bien es cierto, hay acceso a agua por alcantarillado y qué sé yo, ahí nos encontramos con una situación bien particular porque la empresa que abastece el agua potable de ahí es la empresa que es una filial de la inmobiliaria que administra, digamos, el condominio. Por lo tanto, sucede una cosa así como de monopolio en el fondo, porque es una sola la empresa que presta el servicio y no hay posibilidad de competir con otra empresa. Y un poco más allá de eso, lo más grave es que la calidad del agua es muy deficiente. Todas las casas tienen que incorporar varios sistemas de filtros, y la verdad es que hay muchas, muchas, muchas dudas en torno a que la calidad de esa agua y el método que están usando para tratarla sea el adecuado. Entonces, para redondear, saber eso, en el fondo, si existen instancias a las cuales uno pudiese aspirar como comunidad, digamos, para poder mejorar el sistema ya existente, y luego, bueno, saber si es que uno tiene la posibilidad de que alguna instancia institucional le permita a una comunidad poder luchar, digamos, frente a este problema tan relevante como es el agua. Eso. Muchas gracias. Gracias, gracias Ernesto. Eh, yo creo que respecto a la instancia, están, pero el potencial que tienen estas de generar cambios efectivos y cambios sustanciales por sí solas son, a mi juicio, un poco bajos, ¿ya? Gran parte de las plantas de tratamiento de aguas rurales están aglomeradas en lo que se llama la APR, que son las agrupaciones de agua, o sea, los comités de agua potable rural, en los cuales las comunidades son en un estilo cooperativo, se proponen ciertos mecanismos, ciertos elementos para llevar a cabo estos proyectos. Existe otro tipo de instancia que estaba buscando recién, que no pude encontrar, que también fue una pregunta de la presentación anterior, que es una nueva forma jurídica en la cual se establecen objetivos para llevar a cabo una serie de elementos o dígase, se proponen objetivos y entre toda la comunidad se establecen medidas para cumplir estos objetivos, ¿ya? ¿A qué me refiero entre toda la comunidad? Entre los mismos integrantes de la APR, que son los comités, y cuando yo vi este nuevo instrumento, esta nueva modalidad que te comento, me sorprendió que también, aparte de la APR, como te menciono, aparte de la alcaldía, no sé, pues las concejalías, por ejemplo, habían una serie de empresas privadas que se involucraban con las comunidades en estos mismos proyectos. ¿Por qué? Porque también es un elemento que cada vez está más de moda, por decirlo así,
ojalá no fuera solamente de moda, sino que fuera como iniciativas que vienen desde el fondo de su corazón, de las empresas que buscan por un lado limpiar su imagen o también generar una buena relación con las comunidades, ¿ya? Entonces, en este caso, sería ideal que lo pudiera buscar en este, o sea, que lo encontrara antes de terminar hoy día y lo pudiera comentar. El rango de acción que adquirían estos instrumentos o estos como estadios, adquirían era mucho mayor. ¿Por qué? Porque a la vez que se juntaban los intereses tanto de los empresarios, de las alcaldías, de las concejalías y de los mismos pobladores, eh, el trabajo era mucho más claro y tenía un horizonte mucho mayor de acción. Ya, por ejemplo, una APR se puede estimar un horizonte de acción de un año para hacer diferentes cambios porque es lo que les permite sus capacidades socioeconómicas también realizar, ya a través de sus mismos aportes o etcétera. En cambio, cuando estos intereses se formaban al tener participación tanto de las comunidades como de las empresas y también de la alcaldía, el rango de acción en términos de un periodo se hacía mucho mayor. ¿Qué traía como consecuencia esto? Que los proyectos fueran mucho más ambiciosos, ¿ya? Y si, por ejemplo, eh, no sé, pues yo entiendo que quizá un año no es suficiente para mejorar la calidad del agua en una localidad o generar una nueva forma de tratamiento de esta agua, al, no sé, pues pensar una estrategia a 4, 5 o quizás 10 años, eh, se hacía mucho más sencillo poder pensar esta iniciativa. Muchas gracias, Matías. Veo dos manos más levantadas, una de Francisca y una de MAUMD. Adelante, Francisca. ¿Dijeron mi nombre? Es que no escuché. Sí, disculpa, adelante. Ya. Yo tenía una consulta, pero es que es un poco antigua, o sea, como al principio, cuando hablaste de las maneras de tratar las aguas servidas, y como que nombraste, no me acuerdo bien, lo activado puede ser, Sí. y una con Vermi algo. No sé si podrías como explayarte un poco más en las maneras, y también cuáles pueden ser quizá utilizadas a menor escala, no tanto como a nivel megaproyecto. Gracias. Las que nombré, gracias, las que nombré eran tres. El primero era un sistema de lodos, lodo activados, que fue el que comenté, que son cultivos de bacterias que metabolizan los nutrientes. El segundo es un sistema déjame buscarlo, lo tenía anotado, se me perdió. Eh, Uno era un sistema de lombrifiltro en el cual se planea utilizar lo mismo, pero se pone una capa de tierra en el fondo de los estanques de manera que se generen lodos y esos lodos son eh, rellenados o se introducen una serie de lombrices que son, bueno, no entiendo muy bien ahí cuáles son las características propias de las lombrices, pero también metabolizan los nutrientes que van decantando por estos procesos. Y el otro era un sistema de lodo. Dame un segundo. Era lagunas aireadas. Ese era el otro sistema, que era el tercero. Hay una serie de otros sistemas, ¿ya? No los manejo todos, pero si quieres puedo poner la bibliografía por aquí, por el chat, de manera que tú después la puedas buscar si quieres. Ya, sí, sería bacán. Gracias. Queda una mano levantada de MAUMD. Adelante. Hola, sí, ¿me escucho bien? Sí, adelante. Maum, sí, me presento, soy Mauricio Martínez. Felicidades, Matías, por tu exposición.
Y respecto a tu formación y a tu área de desarrollo que planteas, ya quería hacerte una consulta ahí respecto, saliendo un poco del tratamiento del agua residual, sino que más bien cómo lo ves tú en tu formación respecto a los impuestos, porque entendemos de que, no sé, pues, cerca del, no sé, al igual que la energía eléctrica, un 70% del agua debe ser utilizada para consumo industrial. Entonces, por lo tanto, el déficit de agua no necesariamente es carente para el ser humano, sino que está para el beneficio del mundo industrial. Entonces, ¿cómo tú ves ahí la aplicación cómo has visto la aplicación de posibles impuestos que se lleve a esto? Pensando también en el tema de la osmosis inversa, que, que es un tema que simplemente voy a utilizar agua de mar o aguas muy contaminadas que está ahí y sacar agua industrial y agua potable. Gracias. Voy a partir respondiendo a la segunda pregunta. Respecto a la osmosis inversa, lo comentábamos igual un poco en la primera sesión. Existe una serie de tratamientos, de posibles tratamientos, de los que estaban mencionados acá, por ejemplo. No sé si se sigue viendo la presentación, es que ¿se ve esto, por ejemplo? Sí, sí se ve. Ya, por ejemplo, la desalación mediante osmosis inversa era uno de las medidas que nosotros proponíamos, pero una de las principales complejidades era el alto nivel de consumo energético que necesitaba este tipo de procesos para ser llevado a cabo. Entonces, eran muy pocas las industrias que se consideraban capaces de hacer esta inversión para ocupar el agua. Ya dígase, una planta de tratamiento, o sea, una APR, por ejemplo, un comité de agua potable rural o urbano, quizás no tenga la capacidad para invertir en este tipo de tratamiento y que después el agua sea destinada al consumo humano, por ejemplo, porque ahí no se condiciría la inversión realizada con la rentabilidad que ésta podría traer. ¿Ya? Sí puede pasar, por ejemplo, en el caso de la minería, que manejan cifras mucho más grandes de dinero y en la cual el agua les trae un rendimiento casi inmediato, puesto que las plantas de tratamiento donde se realicen estos procesos estarían muy cerca de sus plantas de tratamiento normales y por lo tanto los costos se harían más pequeños. Eso respecto a este tipo de sistemas, que yo creo que igual es importante tenerlo en consideración. Respecto al tema de los impuestos, yo creo que es una opinión, es una idea sumamente viable, básicamente porque es un impuesto, a mi juicio, de los más progresivos, puesto que aquellas industrias o aquellos grupos que posean la capacidad económica para hacer estos tipos de procesos también van a tener la posibilidad económica de tributar por esto mismo. Ya entendemos, nuevamente ahí cambiaría la forma en la cual observamos este recurso y ya no sería tan solo un recurso que alguien puede comprar y se puede adjudicar mediante los derechos de agua que sean otorgados, sino que al ser un recurso de uso público sería de todas las personas y también su tributación debería favorecer no tan solo a la persona que lo está ocupando, sino que también a toda la población, ya entendiendo que también aquellos que ocupan los derechos de agua en estos momentos eh, sobreexplotan las cuencas de los ríos, de los lagos o de las lagunas y también lleven a igual bien baja fiscalización respecto a esto. ¿Ya? Yo creo que la idea que tú planteas es una idea sumamente buena, teniendo en cuenta, claro, que hay que hacer una serie O sea, de otras investigaciones respecto a los impactos que esto podría traer. O sea, como punto de partida coincidiríamos que la modificación del código de agua es lo necesario. Eh, Al menos a mi juicio, yo creo que ese es un elemento fundamental al momento de plantear esta discusión. Como al momento de empezar una investigación de este tipo, la primera premisa que hay que poner sobre la mesa es que hay que cambiar la noción en la cual entendemos los recursos hídricos, ya que debemos dejar esa concepción eh, de que el agua es un bien de consumo que puede ser transado al mejor postor y debería cambiarse. No sé, no estoy seguro y tampoco me quiero aventurar que debería dejar de ser un bien
de mercado como tal, porque esto también podría traer una serie de elementos beneficiosos, ¿ya? Todo de la mano con una mejor regulación, con mejores ministerios o mejores servicios que puedan fiscalizar el correcto uso de esto, pero sí, de todas maneras, entender que el agua es un recurso que en estos momentos en Chile tiene una connotación muy diferente a la que debería tener. Eso tiene que ver con la posibilidad de crear un ministerio propio del agua que se encargue de todas estas temáticas, entendiendo que Chile es un país que tiene un potencial enorme para reusar las aguas, para aplicar procesos como los que decías tú de osmosis inversa, y también tiene una serie de responsabilidades respecto a la conservación de los medios ambientes. ¿Ya? Aparte del tema del reuso del agua, hay un tema muy importante con la conservación de las fuentes de agua que tenemos, los glaciares, por ejemplo, los lagos, los ríos, que también se ven impactados por el tema de la escasez, eh, por el fino y también por el delicado equilibrio ecosistémico que esto plantea, ¿ya? Uno puede ver un aumento de la temperatura de 0,5 grados, uno no lo va a sentir, pero sí lo va a sentir toda la riqueza ecosistémica y ambiental que posee el país. Entonces, creo que ahí quizás hace muchos años que se está cortando un poco mal la torta o se está viendo un poco mal hacia dónde van las cosas, y esto también requiere una serie de cambios en los paradigmas en los que nos hemos acostumbrado durante todos estos años.